los problemas de cambio climático los han enfrentado, por supuesto, las especies mucho antes del Acuerdo de París. Y lo que nosotros estamos viendo en ecología y en evolución es básicamente qué capacidad tienen las especies para adaptarse, lo que se llama la plasticidad evolutiva, a ese cambio climático. Entonces, si las especies no logran adaptarse lo suficientemente rápido al cambio climático, por ejemplo, no pueden migrar tan rápido como sus hábitats cambian de lugar, entonces las medidas de mitigación que no logren reducir lo suficiente esos cambios no permitirán lograr que las especies se adapten. Por lo tanto, en mi campo, que es principalmente la fauna silvestre, lo que necesitamos hacer con los acuerdos de París y otros cambios es que si va a haber cambios, que sean lo suficientemente lentos para que las poblaciones de fauna silvestre puedan adaptarse. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros como ecólogos precisamente es intentar predecir y sobre todo ver cuándo esas predicciones van a entrar en conflicto con los lugares donde están los humanos, donde esas especies silvestres no pueden moverse. Por ejemplo, vamos a hacer algo que se llaman los nichos ecológicos, modelos de nichos ecológicos, para ver cuando, por ejemplo, aumentamos de 1,5 grados la temperatura, hacia dónde se mueve el hábitat de esos animales. Y ahí vamos a poder también intentar predecir si las especies van a aumentar su hábitat, lo que puede pasar, van a tener que disminuir su área de distribución, se van a tener que mover, por ejemplo, a lo que ahora son climas más fríos o latitudes más frías, tanto en altura como, por ejemplo, hacia el sur, aquí en el Chile, donde para correr detrás de la temperatura las especies tienen que moverse hacia lugares más fríos. Sabemos que las especies van a tener que adaptarse al cambio climático. Por lo tanto, por ejemplo, CONAF y su servicio y red de áreas protegidas hicieron ya estudios para determinar que para la mayoría de nuestras especies podrían haber aumentos o reducciones de su área de distribución y hay varias medidas para mitigar eso. Una de las medidas, por supuesto, es ampliar los límites de las áreas protegidas para poder abarcar ese territorio donde las especies por ahora no necesitan ir, pero van a tener que migrar a esos territorios. También, como sabemos que las especies se van a mover, en todo el mundo necesitamos establecer mejores corredores biológicos, lo que conecta diferentes áreas donde se muevan las especies. Tenemos que fortalecer las áreas de amortiguamiento alrededor de los parques y por supuesto les tenemos que crear más hábitat, como por ejemplo reforestar lugares donde esas especies van a tener que acceder. Entonces, sobre esas recomendaciones que son generales, pero que hizo ya Chile desde varios organismos como CONAF que hicieron esas recomendaciones, Chile se ha impuesto desafíos desde la COP21 y un poco antes también para poder cumplir esas cosas. En cuanto al aumento de las áreas protegidas, Chile ha hecho esfuerzo en ese sentido. Por ejemplo, en el 2018 creó 400.000 kilómetros cuadrados extra de ambientes protegidos marinos con dos áreas protegidas, una en Juan Fernández y la otra en Cabo de Hornos, que sin duda representan posibilidades de refugio para estas especies marinas que no solamente van a estar fragilizadas por el cambio climático, pero también por la pesquería. Con respecto a proteger los ecosistemas y la biodiversidad, Chile tiene un plan de adaptación para el cambio climático con 8 componentes. Uno de ellos es sobre biodiversidad, un plan que se estableció en el 2014 y que se actualizó en el 2020, que contempla, por ejemplo, la creación de más áreas de bosque, entre ellos 200.000 hectáreas de bosque extra y de esas 200.000 hectáreas, 70.000 hectáreas de bosque nativo. Otro punto y otro ejemplo importante es la protección de las zonas con mayor biodiversidad en Chile y efectivamente Chile también ha tratado de avanzar sobre la protección, por ejemplo, de sus humedales, siendo que estudios, por ejemplo, del 2010 del Instituto de Ecología y Biodiversidad demostró que la gran mayoría de los humedales altoandinos del norte de Chile presentarían problemas de escasez de agua y que se irían aumentando con la frecuencia de eventos de sequía y por lo tanto la protección específica de esos humedales también es una necesidad para que Chile pueda proteger los lugares con más alta biodiversidad. No solamente vamos a tener movimiento de la especie, no solamente podemos tener ciertas especies que van a aumentar su distribución, especies de pájaros que van a aumentar su nidificación, otras que van a disminuir su nidificación, pero
cada especie vive en una comunidad de especies, tiene interacciones con otras especies y eso va a dificultar nuestras predicciones. ¿Quién dice comunidad de especies? Dice efectos cascada, efectos complejos donde una especie puede afectar a otra. Un guanaco y sus movimientos pueden afectar a sus predadores como el puma, pero también a las plantas y los vegetales de los que se alimenta el guanaco. Las especies de peces o de krill van a afectar a los pingüinos, que también van a afectar a otras especies, y todo eso va a crear efectos complejos, efectos cascadas como denominamos, los cuales todavía la ciencia no puede predecir. Todavía no podemos predecir cómo esos efectos más complejos a nivel de comunidades van a ser afectados por el cambio climático. Si bien algunas especies se van a beneficiar, otras van a resultar perjudicadas.